la espera paciente de los creyentes en Cristo Jesús. Voy a leer para ello Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23 y también el versículo 25. Romanos 8, del 18 al 23 y el versículo 25. Dice así en la Biblia, traducción lenguaje actual. Biblia, traducción lenguaje actual, dice así: estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues todo el mundo está confundido y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero el mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. Mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo, sufrimos en silencio. Dice el versículo 25, sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Por eso dice el título, la espera paciente de los creyentes en Cristo Jesús. ¿Qué es esperar? Bueno, esperar significa creer o saber que sucederá una cosa. Significa poner en alguien la confianza de que hará algún bien. Significa creer que una cosa favorable ocurrirá realmente. Bueno, y aplicándolo a nuestro tema es creer que el Señor Jesucristo hará cosas en favor de nosotros todavía. En Él esperamos que Él es quien hará todavía en nosotros muchas cosas y que ocurrirán de manera favorable en favor de nosotros. ¿Pero qué es paciencia? Bueno, una definición de paciencia también significa que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas y ofensivas, y sufrirlos y tolerarlos con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. También significa calma o tranquilidad para esperar. Y así, amables oyentes, amables amigos, ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que esperamos pacientemente los creyentes en Cristo? Bueno, eso es lo que vamos a ver al explorar las Escrituras, al explorar las Sagradas Escrituras, porque ellas son la única fuente de verdad que tenemos en nuestras manos y que proviene de Dios, porque es ahí donde leemos de lo que estamos esperando. No lo vamos a leer o buscar en otro lado, solamente ahí en las Sagradas Escrituras. Pero solo los creyentes en Cristo Jesús lo estamos esperando. Los no creyentes no esperan absolutamente nada, al menos en cuanto a las promesas maravillosas del Señor. Pues ellos están sin Cristo y son ajenos a las promesas que Dios ha hecho a sus hijos por medio del Señor Jesús. Por eso, amable oyente, este mensaje también se lo dirigimos a usted. Es como una invitación para usted a venir a Jesucristo, a fin de que también usted sea partícipe de todas aquellas bendiciones que la Iglesia de Cristo está esperando con paciencia. Pero antes de ver algunas de las cosas que los hijos de Dios estamos esperando con paciencia, déjeme decirle que la espera nuestra, la espera de nosotros, los creyentes, no está fundada en nosotros mismos ni en lo que podamos hacer. No está fundada tampoco en lo que otra persona pueda hacer o pueda lograr en favor de nosotros.
o en lo que pueda una religión lograr o hacer, o una secta. Nada de lo que hagan estas personas nos aseguran la esperanza que tenemos nosotros los creyentes en Cristo Jesús respecto de las promesas que Él nos hizo. Toda nuestra espera es en base a nuestro Dios, a su fidelidad. Él es fiel en cumplir con todo aquello que nos promete por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él no es hijo de hombre para que mienta. Y también es por la misma fe en Él lo que nos lleva a fortalecer esta espera, a fin de no desesperar. Encontramos en la Sagrada Escritura testimonios de los siervos del Señor, que ellos siempre esperaron en Dios, y nosotros, sus hijos, tenemos que seguir el mismo camino. No tenemos que fundar nuestras esperanzas en lo que no ha dicho Dios. Por ejemplo, en el Salmo 25:3 leemos: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Es decir, nadie va a decir de Dios: oh, me falló, me engañó, me hizo abrigar una falsa espera, no cumplió lo que me prometió. No, nadie va a decir de Dios esto, porque Él cumple todo lo que ofrece. También en el Salmo 49:23 dice que no se avergonzarán los que esperan en mí. Esto lo dice Dios, que no se avergonzarán los que esperan en mí. También en Romanos 10:11 leemos: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Es decir, nadie va a salir desilusionado de Dios, ni de lo que Él promete. Todo lo que esperamos con paciencia lo esperamos, porque Él es quien lo promete. El Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Es cierto, amables oyentes, que en el proceso de nuestra espera en Dios habrá muchas cosas que intentarán apartarnos de esa espera paciente. Por ejemplo, están las enfermedades, están las dificultades diversas, o el que veamos que personas sin Dios les va muy bien materialmente hablando, o al ver tanta maldad, o como en este caso que estamos sufriendo la pandemia. Todo esto tratará de alterarnos, o de sonsacarnos, o de debilitar nuestra fe, y por ese motivo debilitarnos en la espera que tenemos en Dios. Pero el consejo de nuestro Dios es: espera en mí. El Salmo 38:15 dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Y es así, amables oyentes, a esto nos lleva la fe, a una confianza absoluta de que Dios responderá a su iglesia, haciendo realidad todo aquello que precisamente la iglesia está esperando de nuestro Señor. El Salmo 119:81 dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Y así es, amables oyentes, cuántas cosas, cuántas circunstancias que suceden en el mundo, que suceden en nuestro país y en nuestra ciudad, cuántas cosas nos impactan en nuestro ánimo de manera negativa, y cómo nos hacen ver que nuestra salvación está muy lejos. Muchos, desgraciadamente, se han alejado de Dios por esta situación. Pero como el salmista, nosotros los hijos de Dios, como el salmista, debemos imitar al salmista y esperar en la palabra de Dios. Porque dice la palabra: los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará.
se cumplirá totalmente hasta el punto más pequeño, hasta una tilde, dice. En Isaías 25:9 dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y así, amable oyente, cualquiera que sean las circunstancias y por más difíciles que sean, habrá siempre un final feliz y glorioso para los hijos de Dios. Este mensaje tiene como propósito animarlo a usted, hermano, hermana, para que no desespere. Espere pacientemente en el Señor Jesús. Todo lo que Él prometió lo va a cumplir. Él no es hijo de hombre para que mienta. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del 25 al 26, dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. También en Miqueas 7:7 leemos: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y así estas citas, amables oyentes, nos dicen que todo lo que estamos esperando como hijos de Dios tiene su base en el mismo Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahí en 1 Corintios 1:7 dice que esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dentro de todas las cosas que esperamos con paciencia está esta, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, o la aparición de Él. Dice en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y así es, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos con paciencia. Los hijos de Dios tenemos grandes perspectivas de las cosas que hará con nosotros el Señor Jesucristo cuando venga nuevamente. Nuestra fe en Él no se reduce a cosas pequeñas, ni a las cosas necesarias de esta vida, que son necesarias pero no son eternas, y que también nos vienen de Él, pues Él es el sustentador de todas las cosas. Vivimos en gran expectación sobre todo de aquello que Él hará con nosotros, pues solo Él culminará la obra que comenzó en nosotros. Solo Él la perfeccionará en el día precisamente de Jesucristo. ¿Qué cosas hará cuando venga nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ya leí la porción inicial que nos dice que ahí en Romanos 8:23 dice que esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dentro de los muchos objetivos de la fe en Cristo esperamos esto que nos dice la Escritura, amable oyente. Y lo relaciono con lo que nos dice también en Romanos 8:21. Dice la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estamos conscientes de que al llegar a los pies de Cristo, amables oyentes, cuando nos convertimos o Él nos convierte a Él, y de esa manera somos hechos hijos de Dios, y al hacerlo somos libertados de la esclavitud del pecado. Al llegar a los pies de Cristo somos libertados de las consecuencias del pecado. También somos libertados de la condenación eterna en el infierno. Y aunque parezca extraño que lo diga, amables oyentes, muchos hermanos y hermanas que han partido de este mundo a la magnífica presencia de Cristo, ya no sufren de todo lo que todavía estamos sufriendo nosotros en este mundo y que de alguna manera nos afecta o nos sigue afectando,
como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, porque él los estaba sufriendo, y así también usted, amable oyente, si sigue fielmente a Cristo, padecerá aflicción. Dice el apóstol, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esta es otra promesa que con paciencia esperamos, amables oyentes, pero todo en Cristo Jesús. Nuestra fe en el Señor Jesucristo no es una fe sin pies, sin cabeza. Tiene su base en el mismo Señor Jesús y en su obra de redención allá en la cruz del Calvario. Y así es, hermanos, de cuántas cosas nosotros necesitamos ser libertados todavía. Cada día somos espectadores de mucha maldad, somos espectadores de muchas injusticias, somos espectadores de muchas enfermedades y que nos afectan también de manera directa. Somos espectadores de muchas formas de pecado y que a veces también nos pasan a traer en este mundo. Somos testigos, o cuando menos si no directos, indirectos, a través de los medios de comunicación, aunque tristemente en estos tiempos ya a veces somos testigos directos de lo que sucede ahí en los alrededores de donde vivimos, ya no digamos más retirado de ahí. Vemos homicidios o escuchamos de ellos, feminicidios, violencia en las calles, violencia en las familias, vicios al por mayor, guerras o amenazas de guerra, secuestros, extorsiones, abusos sexuales, fornicación, adulterio, divorcios que vienen a destruir el matrimonio, que vienen a destruir el hogar, corrupción en los gobiernos, robos, asaltos, fraudes, muerte, dolor, lágrimas, iras, contiendas, pandemia. En muchos casos, debido a todo esto, amables oyentes, se vive en zozobra, se vive en incertidumbres, accidentes por allí, accidentes por acá, falta de empleo, carestía, pobreza extrema. El pecado hace acto de presencia ante nosotros con todo tipo de tentaciones y atracciones diversas. Ahora sí, como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ante todo esto que estamos experimentando, amables oyentes, pero así también como él, nosotros decimos lo mismo, como en el Salmo 121:2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, ¿no? Él no se duerme en el cuidado que tiene por nosotros, pero nos aconseja que esperemos pacientemente. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal, Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto está en el Salmo 121, del 1 al 7, parece. Así es, amables oyentes, no hay medio humano que nos liberte de todas estas situaciones. Es de lo alto que viene nuestra ayuda mientras peregrinamos por este valle de sombra de muerte. Todo esto es un trabajo del Señor Jesús. En su pronta manifestación, nosotros seremos libertados por Él de todo esto, porque Él viene en favor de sus redimidos, no viene en contra de ellos. Viene a hacer realidad la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Viene a adoptar definitivamente a los hijos de Dios. Viene a ejecutar la redención de nuestro cuerpo, que sufre toda esta especie de mal. En Filipenses 3:21 dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Fíjese, amable oyente, qué maravillosa promesa. Y dice que lo hará por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En 1 de Juan 3, versículos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este mismo versículo 3 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: y todos los que tienen esta gran expectativa, se mantendrán puros, así como Él es puro. Como verá, amable hermano, como verá, amable oyente, Cristo no ha terminado con nosotros. Todavía tiene mucho que hacer en nosotros, en el sentido de prepararnos para la eternidad. Inclusive a los hermanos y a las hermanas cuyos restos o cuyos cuerpos yacen en los panteones o sepulcros, con ellos también el Señor va a trabajar. Ellos que un día nos hicieron llorar con su partida hacia las moradas celestiales, Cristo nos volverá a reunir con ellos para habitar todos juntos la eternidad. Por eso, en el corazón de los creyentes en Cristo Jesús, no hay por qué lamentarse como aquellos que no tienen esperanza, ¿sí? En los hijos de Dios no hay resignación, no. La separación no es definitiva cuando algún familiar parte de esta vida, pero la condición es que tiene que ser un creyente en Cristo Jesús. De esto lo leemos ahí en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué bendita promesa estamos esperando con paciencia, amables hermanos, amables amigos. Y así es, el Señor glorificará nuestros cuerpos, glorificará nuestro ser en su manifestación o venida. Todo esto con paciencia lo esperamos, amables oyentes, amables hermanos. Todo esto es tan solo una muestra de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Claro que todo esto que le estoy platicando no se lo puedo demostrar, pero la fe nos lleva a tener una firme esperanza que Dios va a cumplir todo esto que nos ha prometido. Nosotros no estamos pensando en escapar hacia la luna para salir de este mundo, que es bien evidente que está bajo el maligno. No, le digo esto porque hay mucha gente que se está preparando para irse a la luna así como un escape ya de este mundo, porque muchos ya no aguantan vivir en este mundo. No, nosotros vamos a ir más allá, al cielo mismo, a la misma habitación de Dios. Cristo lo prometió y Él no miente. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, del 2 al 6, Él dice, el mismo Señor Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí nos refiere el Señor Jesucristo en donde pasará la eternidad su iglesia. Y lo está diciendo Él. Él mismo se presenta como el único camino para llegar allá. Quien le agregue a esta verdad o le quite o que enseñe que hay otras opciones para llegar al cielo es un mentiroso. Nadie más puede llevarnos a la patria celestial. Solo Cristo nos lleva a esa patria celestial donde Él mora. Nadie más lo puede hacer. Cristo Jesús no nos va a llevar a la patria celestial porque alguien haya rogado por nosotros cuando morimos. Cuando alguien haya rogado por nosotros en la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si hacemos esto último, la condenación es segura. Dios no promete nada al alma que parte sin Cristo de este mundo. Promete a los vivos, a los que estamos conscientes de que hemos pecado y que tenemos que arrepentirnos y de que entendemos el mensaje del Señor. Un muerto ya no entiende nada por más que las multitudes rueguen por él. Tal y como se fue, así se queda, decía precisamente un líder famoso, Crisóstomo. Él decía, quien muera creyente, creyente llega con Dios. Quien muera incrédulo, incrédulo llega allá y por tanto se condena. Nosotros seremos llevados a la patria celestial porque creemos que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, la única puerta de entrada al cielo. Él lo dice ahí en Juan 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y esto es debido a que creemos que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. El hecho de llevarnos a la patria celestial es resultado de creer en su obra de redención en favor de nosotros, sus creyentes. Todo esto, hermanos, hermanas, con paciencia lo esperamos. ¿A usted no está esperando esto? ¿Ya se desesperó? ¿Qué tanto duró su cristianismo? ¿1 año? 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, ya se alejó, ya desesperó. Tenga cuidado. Los que abandonan las verdades del Señor caen en apostasía y ningún apóstata estará con Dios. Por eso le invito a que con paciencia esperemos todo esto. No se compara el sufrimiento de este mundo con la gloria venidera para los hijos de Dios. Lo leemos en la palabra. Todo esto que le platico, amables hermanos, lo recibiremos si somos fieles al Señor y no nos apartamos de Él ni de su palabra. El apóstol Pablo nos aconseja al respecto en 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 y 2 en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, se refiere a la bestia de Apocalipsis 13.
Dice, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, lo dice la Biblia Reina Valera. Y así es, hermanos, cuidemos la verdad de Dios que Él ha sembrado en nuestros corazones. El maligno y sus secuaces intentarán quitar la palabra que Dios puso en nuestros corazones y de esa manera impedir que alcancemos todas estas promesas. No fluctúe en su fe en el Señor. Es en este sentido que el Señor nos dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No deje de alcanzar la promesa que el Señor tiene para usted y para su iglesia. Espere todo con paciencia. Recuerde que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo dice Dios. No lo dice un pastor, ni un anciano, ni un líder religioso, ni un sacerdote, ni nadie. Lo dice el Señor. Él no miente. Usted, hermano, usted, hermana, no sé cuál sea la situación que la agobie o que la esté agobiando. Puede que sea una enfermedad. No sé, tal vez sea una enfermedad que la tiene postrado o postrada en su cama. O que se encuentra usted en una silla de ruedas. O una situación económica difícil. O tal vez la zozobra que trae consigo la pandemia, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, el mal general que vemos a nuestro alrededor. Parece que estamos caminando en un callejón sin salida. Bueno, eso parece. Pero todo esto es temporal. Lo eterno todavía no viene, pero con paciencia lo esperamos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Claro que Pablo, el apóstol, imitó a Cristo en muchas cosas, en muchas actitudes, lo cual también debemos de hacer nosotros. Pero sobre todo lo imitó en cuanto a sus sufrimientos. Cómo sufrió el apóstol Pablo por causa de Cristo. Y al respecto él mismo nos aconseja en 2 Corintios 4, versículos 16 al 18, y que aplico aquí en este tema, y dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y todo esto, amables hermanos, se refiere a todo aquello que estamos esperando todavía que Cristo haga con nosotros. Todo lo que estamos esperando del Señor Jesús, lo hacemos con paciencia. No lo vemos todavía, no lo palpamos, no podemos describir aquello que estamos esperando porque son cosas eternas. Lo que aquí el apóstol llama dificultades es todo aquello que le vengo platicando en esta noche. Todo aquello que estamos viendo en cuanto a lo que pasa en el mundo. Y más aún, Él les llama cosas pequeñas y que pronto se habrán ido. Por ello le animo a seguir adelante. Es a lo que está más adelante, a lo que nos lleva nuestra fe en Cristo.
Cristo, Él es nuestra esperanza en todo aquello que con paciencia esperamos. Como le decía, no fincamos nuestras esperanzas, ni siquiera al más santo, en el más santo de los santos, no, sino en el Santísimo Señor Jesucristo. No le estoy hablando de la galleta esa que le llaman hostia, no. Le estoy hablando del que está a la diestra del Padre, el que está ahí gobernando desde ese lugar hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. A ese Jesús me refiero, al Señor Jesús de la Biblia, no al que han inventado los hombres. Ahora déjeme decirle que la espera en Dios no es una espera pasiva, sino activa. Y es que, estando ocupados en la obra del Señor, es cuando más entendemos la espera en Él. Es cuando más le tomamos sentido a esta espera. Es cuando más entendemos el propósito de la espera. No es tomar nuestra silla y sentarnos a esperar a ver cuándo el Señor va a cumplir lo que nos prometió, no. Sino esperar, pero sirviéndole. Esperar haciendo muchas cosas. Él nos encargó que hagamos muchas cosas en tanto viene. En Mateo 25, 14 al 30 leemos de la parábola de los talentos. Ahí nos dice que Él nos encomendó y entregó en nuestras manos. ¿Qué es lo que nos entregó en nuestras manos? Nos dice que sus bienes, para que nos ocupemos en ellos, y que cuando Él venga, cuando Él se manifieste, le entregaremos cuenta de lo que hicimos en su obra. Puede leer si gusta ahí la parábola esta en Mateo 25. Ser la luz del mundo como Él nos instruyó, ser la sal de la tierra también como Él nos instruyó, ser columna y baluarte de la verdad como Él también dice de su iglesia, implica mucho servicio. Implica que tenemos mucho trabajo al servicio del Señor, mucho trabajo para Él, pero lo hacemos por agradecimiento y por amor a Él. Nos encargó de publicar su multiforme gracia, y como ya se lo mencioné, Cristo hará todavía mucho en nosotros cuando Él venga, pero mientras no venga, nosotros tenemos que hacer mucho con nosotros mismos, pero también en su obra, mientras esperamos con paciencia su venida. Si nosotros no hacemos absolutamente nada, esa es tierra fértil para el enemigo. Si nosotros no nos ocupamos en las cosas del Señor, el mundo ganará ventaja en su vida, Satanás ganará ventaja en su vida. Los deseos carnales serán satisfechos porque permanece en ociosidad en aquello que Dios nos dice que tenemos que hacer en su obra. En 2 de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y para ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz, requiere que vivamos en disciplina en todos los ámbitos de nuestra vida, como hijos de Dios, una vida prudente e inteligente entre nosotros mismos como hermanos, en nuestras familias, pero también en relación con los demás que no conocen a Dios, porque tenemos que ser luz del mundo para ellos. Ellos tienen que ver en nuestra vida que se refleja el Señor Jesucristo por medio de nuestros actos. Y así es. Y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 3:9, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando venga, dice, no nos halle viviendo según como nosotros nos agrada. En una aplicación a lo que dice el apóstol, lo entiendo así, que cuando Cristo venga, no nos halle practicando una vida agradable a nosotros. Una vida guiada por nosotros mismos, no por Él, creyendo en algo que nosotros pensamos y no de acuerdo a lo que nos indica nuestra fe en Cristo. En 1 de Pedro 1:7 dice que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando se ha manifestado Jesucristo. Y todo esto también implica disciplina, implica aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y esto nos lo dice el apóstol Pedro en el contexto de las pruebas a las cuales es sometida nuestra fe. Y esto me dice que debemos prepararnos física y espiritualmente y así esperar con paciencia a nuestro Señor. Y en 1 de Pedro 1:13 dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio, o sea, dominio propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y en 1 de Pedro 1:14 dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Por todo esto, amables hermanos, fortalezcámonos en nuestras convicciones respecto a todo lo que estamos esperando en nuestro Señor Jesucristo y hagámoslo con paciencia y con temor reverente a Dios. Pero antes de terminar este mensaje, le pregunto a usted, amable oyente que no pertenece a la Iglesia de Cristo, yo no sé si pertenece a una secta, a una religión, no sé, pero que no pertenece a Cristo Jesús. ¿Quiere tener usted esta esperanza que tenemos los hijos de Dios? Si su respuesta es sí, pues venga a los pies del Señor Jesucristo. Confiésese pecador en su presencia y recíbale en su corazón como su Señor y su Salvador, a fin de que usted también sea partícipe de todo aquello que su iglesia está esperando con mucha paciencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que Él hará todavía con su iglesia que peregrina por este mundo. Va a hacer muchísimas cosas todavía. Con aquellos que ya partieron de este mundo, pero que se fueron creyendo en el Señor Jesús, todavía Él, hasta ellos, van a experimentar todavía una glorificación cuando el Señor Jesucristo se manifieste o haga acto de presencia. Ahí en 2 de Tesalonicenses 1:10, dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos, y ser admirado por todos los que creyeron. Está dirigiendo a la iglesia. Estas mismas palabras en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, aquel día cuando venga recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto hará su iglesia con él, amable oyente, cuando el Señor Jesús se manifieste, haga acto de presencia en este mundo. Y dice que su iglesia lo hará con gran alegría. Pero los que no creen en Él, lo que manifestarán no es alegría, sino una actitud muy diferente. Cuando aparezca Cristo en los cielos, los no creyentes sentirán un gran terror, un miedo, pavor, y con razón, pues dice en 1 Tesalonicenses 1 del 7-9, que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Decía yo que los no creyentes no esperan nada, pero la palabra del Señor nos dice que sí. Si para los creyentes todas aquellas promesas serán realidad, una realidad gloriosa, pero para los no creyentes muchas cosas también se harán realidad, pero tristemente no serán gloriosas, porque será realidad la condenación de sus almas en el infierno. Será realidad la condenación eterna para usted que rechaza al Señor Jesucristo, porque eso dice aquí,
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Con la presencia del Señor en este mundo, amable oyente, la salvación, el perdón, la reconciliación con Dios, la justificación y muchas cosas más que tenemos los creyentes se harán realidad para la iglesia de Jesucristo, pero para los que no creyeron o ni creen hoy en Él, la condenación, la perdición, el infierno, el lago de fuego, la ira divina, la exclusión de su gloria será también una realidad. No habrá remedio. ¿Para qué esperar todo esto, amable oyente que no pertenece a Cristo? Usted puede evitar todo esto si hoy acude a los pies de Cristo y deposita su fe en Él. Nadie libra de todo esto, solo Él es el Salvador. Solo Él es la roca de salvación. Solo Él es el refugio de los pecadores que llegan a sus pies arrepentidos de sus pecados. Solo Él es la puerta de salida de todas las consecuencias del pecado para las almas que creen en Él como su Salvador y nadie más. Así que, hermanos, no se desanimen, no abandonen su fe. No permitan que el diablo, el mundo y la carne se salgan con la suya de apartarlos del camino del Señor. Mejor vengan a los pies de Cristo y sobre todo usted que no le conoce, crea en el Señor Jesús. Si usted está creyendo en muchísimas cosas que no son el Señor o que no es el Señor Jesús, usted no va a lograr nada, saldrá avergonzado. Todos aquellos santos siervos del Señor esperaron solamente en Dios. No esperaron en nada que procede de este mundo, solo en aquello que es divino, y es nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para ese fin. Él nos ha preparado lugares celestiales, pero si usted no los quiere, tampoco se los va a imponer. Espero que este mensaje le sea de bendición. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.